Después de que mi maltratador me matara a golpes, renací y volví a los 18 años. El año en que más lo amé. Ese año, estaba tan encaprichada con él que no podía ser más lamida. Con las manos en los bolsillos, pero esta vez, ese adolescente sombrío y hosco, aislado por toda la clase, me tomó la mano. Tenía los ojos rojos mientras decía, Ivy, no te enamores de Vernon. Morirás. El puño de Vernon me sangró en la cara sin dudarlo. Ya sentía un dolor extremo en todo el cuerpo. Mi propia sangre me enrojecía la vista, e incluso llorar se convirtió en un lujo. Hasta que Vernon levantó el pie y me pisoteó la cabeza con fuerza. Mujer barata, si te gusto, entonces ve y muere por mí. Finalmente cerré los ojos. Mi conciencia se estancó por un momento. Moví los dedos y descubrí que el dolor en mi cuerpo había desaparecido. Abrí los ojos de golpe. Vernon. Grité su nombre inconscientemente, pero luego me quedé atónito ante la escena. Había filas de pupitres frente a mí, y a mi alrededor estaban las caras conocidas de mi época de instituto. Me miraron sorprendidos y algunos susurraban entre sí. En el podio de enfrente el director Oakley, que no había cumplido mi obsesión, fruncía el ceño mientras me miraba. Un momento. ¿Oakley no falleció por enfermedad hace unos años? Ivy, ahora es tiempo de autoestudio. ¿De qué estás hablando? Bajé la vista. Llevaba el uniforme de la secundaria número 5 que tenía grabado en la memoria. Extendí las manos y no tenía cicatrices ni manchas de sangre. Al instante siguiente miré la figura erguida frente a mí. Vernon. En la preparatoria, siempre se sentaba frente a mí. Extendí la mano con incredulidad y le di una palmadita en el hombro. Ese rostro familiar se giró mostrando una mirada de impotencia que me resultaba tan familiar. Me tapé la boca horrorizado y grité al ver con claridad el rostro de Vernon. Una mezcla de miedo y odio me invadió el corazón. Esta vez por fin pude confirmar que todo lo que pasaba frente a mí era real. Este fue el año en que más amé a Vernon y también mi añorada edad de 18 años. El día en que recordé el examen de admisión a la universidad. Ese día fue la última vez que le confesé mi amor a Vernon. Vernon, no volveré a verte en el futuro. Si de verdad no puedes enamorarte de mí, no importa. Deja que otros chicos se encarguen de amarme. Por primera vez, Vernon mostró una expresión nerviosa. Me agarró la mano. Ivy, me provocaste y ahora quieres irte. A partir de esa frase, yo como un perro lamedor, logré convertirme en la novia de Vernon. Sentí que mi largo y solitario amor no correspondido finalmente había llegado a su fin. Aún así, un día, el grito furioso de Oakley en la oficina me hizo volver en mí. En ese momento Oakley seguía siendo aquel pequeño regordete, no tan demacrado como en aquella foto en blanco y negro, atormentado por la enfermedad. Aunque era feroz, era nuestro director favorito. Ivy, todas son adolescentes en la pubertad. Es normal que te guste alguien, pero el consejo de la profesora es que en esta etapa te concentres en tus estudios. Tu futuro es más importante que el de cualquier otra persona. Si hubiera sido en el pasado, definitivamente no me habría tomado en serio estas palabras. Oakley también me lo había dicho en aquel entonces. Solo pensé que mi amor era más importante que cualquier otra cosa y que cuando extrañas a alguien en tu juventud, nunca volverá. Pero ahora ya no lo creo. Solo después de experimentarlo personalmente puedo entenderlo de verdad, y Oakley realmente lo hizo por mi bien. Sentía la nariz agria y me conmovió profundamente. Está bien, profesor. Sé que me equivoco. Oakley asintió con satisfacción. Entonces, sin saber por qué, se giró hacia el otro lado y dijo, ¿tú, por qué has estado peleándote con Vernon últimamente y persiguiéndolo para golpearlo todo el día? ¿A quién le pegaba? A Vernon. Solo entonces me di cuenta de que había otra persona parada al otro lado de la oficina del profesor. Ese adolescente era alto y erguido. Tenía un corte largo en su uniforme de béisbol. Llevaba una mochila escolar en una mano y una herida en la frente. Parecía una fiera derrotada, de pie en silencio en un rincón. Después de un rato, recordé su nombre, Asher. Asher levantó la cabeza de repente para mirarme y, sorprendida, caí en sus ojos oscuros. Asher era una presencia muy especial en la clase.
Tenía un carácter paranoico, pero era alto, recto y guapo. Cuando peleaba, era feroz y despiadado, como el típico protagonista masculino de las novelas románticas universitarias. Sin embargo, a pesar de tener innumerables fans, nadie se atrevía a confesarle su amor, pues siempre corrían rumores de que el padre de Ascher padecía una enfermedad mental y había asesinado a su madre con sus propias manos un día. Ascher, desesperado, cargó a su madre, cubierta de sangre por todas partes, para pedirle ayuda. Hizo todo lo posible, pero no pudo salvarla. Cuando este incidente se difundió, causó un gran revuelo. Todos creían que Ascher podría haber heredado la enfermedad mental de su padre, y su afición por las peleas parecía ser una clara señal de su tendencia a la violencia. Si alguien se acercaba demasiado a Ascher, probablemente corría el mismo destino que su madre. Así que todos eran educados con Ascher en apariencia, pero solo se limitaban a ser educados. Los compañeros le tenían miedo, desconfiaban de él y no querían acercarse a él. A sus espaldas, su lamentable historia de vida a veces se convertía en tema de conversación. Ascher nunca me había explicado nada. Según recuerdo, Ascher y yo no interactuamos mucho y ni siquiera recuerdo si tuvo contacto con Vernon. Merece morir. El adolescente en la esquina tenía un tono sombrío. Se limpió la herida de la comisura de la boca con expresión vacía. Oakley estaba bebiendo agua y escupió directamente. El nombre Ascher era bastante intimidante. Incluso los demás profesores de la oficina se sobresaltaron. Tos. Ah, no digas palabras de enojo. Es solo una pequeña pelea entre compañeros. No lo reportaré a la escuela, pero la próxima vez, aunque peleen, no se lastimen ni lastimen a sus compañeros. Hasta que Oakley terminó su clase, Ascher y yo nos fuimos uno tras otro, preparándonos para volver a clase. Pero justo cuando bajábamos las escaleras, Ascher se detuvo de repente. No pude detener mis pasos a tiempo y choqué con fuerza contra su espalda. Me froté la nariz y se me llenaron los ojos de lágrimas de dolor. ¿Estás llorando? Probablemente no esperaba que estuviera así. Ascher estaba un poco perdido. ¿Por qué le pegaste a Vernon? No respondí, pero me tapé la nariz y pregunté, ¿entonces lloras por él? Aunque estaba un escalón más alto que yo, Ascher me sacaba media cabeza. Me miró con las cejas fruncidas y una expresión llena de sarcasmo. No, negué con la cabeza. Bien hecho. Llévame contigo la próxima vez. Le guiñé un ojo y le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Esta vez, le tocó a Ascher quedarse atónito. Bajé la cabeza y miré el puño herido de Ascher. Las articulaciones ya estaban hinchadas y rojas. ¿Te duele?, pregunté en voz baja. Frente a mí movió los labios con una mirada obstinada. No, no duele. ¿Cómo no iba a doler? Aunque no sé lo que se siente al golpear a alguien, nadie sabe mejor que yo lo que se siente al ser golpeado. Por muy resistentes que sean los huesos de una persona, al caer al suelo, se produce una pausa momentánea en su mente. Es como si todo el cuerpo se detuviera brevemente, como si presionara la barra espaciadora. Cuando Vernon me golpeó, esta sensación se entremezclaba con el miedo y, con el tiempo, se grabó profundamente en mi memoria. No pude evitar contener la respiración. ¿Ganaste?, volví a preguntar. Lo tenía inmovilizado junto al urinario del baño de hombres. Estaba más gravemente herido que yo. Me quedé en los escalones y de repente me reí. Una sensación de placer me invadió el corazón. Era como si pudiera ver esa escena vívidamente frente a mí. Ivy, ¿de qué te ríes? Ascher frunció el ceño ligeramente. Claro que no entendería que me reía de que Vernon siempre se jactara de ser el favorito, pero esta vez, en su vida en el instituto, donde siempre estaba rodeado de gente, podía haber dejado una huella tan significativa. Ascher, bien hecho. Justo cuando terminé de hablar, una figura subió lentamente las escaleras. Vernon se detuvo en seco. Su rostro reflejaba incertidumbre y obviamente había oído la conversación que Ascher y yo acabamos de tener. No estaba seguro de qué partes había oído. Sin embargo, esta vez me encontré de verdad con el Vernon de 18 años. Los recuerdos en mi mente eran como páginas de un libro arrastradas por el viento, permaneciendo en el año en que más amé a Vernon.
Había cometido muchas estupideces, por ejemplo, encargué una canción de amor para él en la radio del colegio y finalmente puse mi nombre de forma notoria, para que toda la escuela lo supiera. También una vez bloqueé a Vernon en la esquina de la cancha de baloncesto, me puse de puntillas y le di mi primer beso entre las burlas del público. Vernon se sonrojó gradualmente. No supe si la expresión de su rostro era de ira o de excitación. Solo recordé que Vernon se limpió la uña con el dorso de la mano y finalmente su rostro cambió y corrió al baño. Sus compañeros de baloncesto se reían a carcajadas, diciendo que a Vernon le debía haber disgustado mi beso. En ese momento, no tenía miedo en absoluto. Pensé que las burlas de todos solo me harían más valiente. Vernon era originalmente el galán de la escuela, y ese título hacía que nuestra historia fuera más divulgable. Le anuncié abiertamente mi amor al mundo entero. En aquel entonces, ante mis repetidas confesiones, la expresión en el rostro de Vernon era exactamente la misma que ahora. Los dos rostros de Vernon se superponían en el tiempo y el espacio. Parecía que nada había cambiado. Seguía pareciendo tan impaciente conmigo. Tras una larga y dolorosa vida matrimonial, al volver a estar frente a él, solo me quedaba el miedo. Me sentí un poco incómoda y inconscientemente me agarré del brazo de Ascher. Mi gesto dejó atónitos tanto a Ascher como a Vernon. ¿No van a volver a clase? ¿Qué hacen aquí? El tono de Vernon era interrogativo. Era el monitor de la clase, así que siempre le parecía razonable preguntar por la asistencia. Al oír esa voz familiar en el pasado, debería haberme alegrado muchísimo. Ahora ni siquiera me atrevía a mirarlo a los ojos y mi cuerpo temblaba ligeramente. Resultó que no solo había perdido la capacidad de amar a alguien, sino que parecía que ya no podía mantener la calma en presencia de Vernon. Hice todo lo posible por mantener la voz firme. Estábamos a punto de regresar. Vernon levantó la cabeza y su mirada se posó en la mano con la que sujetaba el brazo de Ascher. Ivy, has estado comportando de forma muy extraña desde hace un momento. Durante la clase de autoestudio, ¿por qué gritaste mi nombre de repente? Vernon hizo una pausa con un tono inquisitivo en su voz. ¿Estás bien? Por un momento no supe cómo explicarlo y el sudor me cubrió la frente. Cuanto más me preguntaban así, más quería escapar. No sé si Ascher percibió mi nerviosismo. Movió el cuerpo y se interpuso completamente entre Vernon y yo, bloqueando esa mirada inquisitiva. ¿Está bien? Justo ahora en la oficina, Ivy le prometió a Oakley que se concentraría y estudiaría mucho de ahora en adelante. Aléjate de ella, dijo Ascher con frialdad. Los ojos de Vernon cambiaron de color y dijo con tono hostil, ¿qué quieres decir con eso? El sarcasmo en el rostro de Ascher se intensificó. Lo que quiero decir es que te alejes de mí lo más que puedas. Aunque eso signifique dejar la escuela o mudarte, más te vale desaparecer de este mundo para siempre. Vernon estaba furioso. Le digo, Ascher, creo que nunca te he ofendido, ¿verdad? ¿Por qué siempre suenas como si quisieras que estuviera muerto? Mi tolerancia tiene sus límites. Espero que seas más educado al hablar. En cuanto a lo que pasa entre Ivy y yo, no tienes que meterte. Sé lo que hago y dejo claro que es a Ivy a quien le gusto. No es que la esté persiguiendo. Al final, como si presumiera de su trofeo, Vernon dio un paso al frente y me agarró del brazo. Parecía molesto y quería recuperar la ventaja de esta manera. Ivy, la clase está a punto de empezar. Si vienes conmigo ahora mismo, aún tienes tiempo. No te juntes con este mal estudiante. Sabía que Vernon debía de pensar que me iría con él. La vieja Ivy era, en efecto, como un perro que meneaba la cola por Vernon, comiendo sin conseguir un hueso. Pero ahora, frente a mí a un lado estaba la mano extendida de Vernon y al otro, el andrajoso uniforme de béisbol de Ascher. Me agarré con fuerza a la esquina de la ropa. Mis pies parecían arraigarse sin moverse ni un centímetro. Me obligué a contener el asco y dije, tengo piernas y puedo caminar solo. No tienes que preocuparte. Esta frase fue como una daga que atravesó la máscara de confianza de Vernon. Cuando Ascher y yo entramos al aula juntos más tarde y pasamos junto al escritorio de Vernon, él todavía me miraba con algo de asombro. Era completamente diferente a antes. Vernon también debe estar preguntándose qué me hizo despertar de repente a mí, que antes estaba tan encaprichada con él.
¿De verdad me amaba? Al volver vi con claridad el corazón del Vernon de 18 años. Esto no era amor. Estaba acostumbrado a que lo admiraran con tanta adoración. Una vez que perdiera a alguien como yo que lo admiraba así, ciertas cosas ya no importarían. Después de todo, yo era como un payaso que podía usar para entretenerlo en su tiempo libre. Por eso reaccionó así cuando me confesé con él por última vez. Si amas a alguien, puedes sentir la resonancia más apasionada en tu corazón desde el primer momento. El amor no se trata de sacrificar tu propia vida sin sentido durante mucho tiempo, acumulando tus propias lágrimas, agotando tu autoestima y suplicándolo humildemente. La persona que amas debe amarte igual. Desafortunadamente, combustible pesado, solo comprendí esta verdad después de dar mi vida. Mordiendo la punta de mi pluma, busqué en mis recuerdos y no pude recordar en absoluto que hubiera ocurrido una escena así en las escaleras antes. ¿Podría ser que algo fallara en mis recuerdos? Giré la cabeza y miré disimuladamente a Ascher, sentado en la esquina de la última fila. En ese momento dormía con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en un brazo. Su nariz prominente y sus labios ligeramente fruncidos le daban un aire dulce. Era completamente diferente de Aser, quien podía ser mortal en combate. ¿Qué clase de persona es Aser? No tenía ni idea de la respuesta a esta pregunta. No conocía a Aser, quien había renacido. Era como una hoja en blanco. Justo entonces Vernon, que estaba sentado frente a mí, se giró de repente. Bajó la voz y me preguntó: ¿podemos hablar después de clase? Fingí no oírlo. Después de clase, llevé a mi buen amigo y corrí a toda prisa al comedor escolar. Hasta que tuve en mis manos esa taza de té con leche, por fin sentí un poco de alegría en el corazón. Este fue el recuerdo más hermoso que se puede tener de la preparatoria. Buenos amigos que bromeaban y jugaban, nuestros bocadillos favoritos, exámenes interminables, las palabras cariñosas de nuestro director y un futuro aparentemente brillante y prometedor. Me quedé en la entrada del comedor, absorto en mis pensamientos. Así que estas fueron las cosas que más valió la pena recordar de mi juventud. Al parecer, Vernon no me soltó. Esperó en la esquina del edificio de enseñanza. Al verme aparecer, se me acercó inmediatamente. Aléjate de Ascher. ¿Crees que es buena persona? Es peligroso. Vernon estaba un poco ansioso. Quienes no conocían la situación podrían pensar que él se preocupaba mucho por mí. Mis pensamientos se dispersaron de nuevo. Después de graduarnos de la universidad, en aquel entonces, obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y celebramos la boda con la bendición y el testimonio de nuestros familiares y amigos. Parecía un buen comienzo, pero en realidad, desde ese día, me sumergí en una pesadilla. Como una vez al principio, Vernon a veces me decía palabras bastante duras. No entendía por qué se enojaba de repente. Cada vez que le preguntaba, se quedaba callado. Sin embargo, Vernon era una persona dominante y nunca tomaba la iniciativa de contarme lo que pasaba afuera. Así que al principio, cuando perdía el control de sus emociones, pensaba que estaba de mal humor y a menudo prefería aguantarlo en silencio. Pensé que cuando una pareja se convertía en marido y mujer, siempre se necesitaban más ajustes y tolerancia. Quizás con más tiempo podríamos adaptarnos mejor al matrimonio. Pero nunca imaginé que Vernon cambiaría por completo más adelante. Siempre que estaba bajo mucha presión, claro, se ponía de mal humor como mínimo, me regañaba y, en el peor de los casos, me pegaba. La peor vez me agarró del pelo y me agarró desde casa hasta la entrada del ascensor. Tenía la cara magullada e hinchada, y apenas podía mover un dedo. Cada vez que me golpeaba, Vernon parecía despertar del todo y me abrazaba, llorando desconsoladamente. Decía que no sabía qué le pasaba y que no podía evitar lastimar a quienes lo rodeaban. Cuando perdía el control, yo era la única persona a su alrededor. Estaba dispuesto a arrodillarse ante mí, a darse una bofetada e incluso a darse cabezazos contra la pared. Desde entonces presentí que algo andaba mal. Quería terminar con este terrible matrimonio, pero ya era demasiado tarde. Ya había perdido la iniciativa. Vernon rompió mis acuerdos de divorcio una y otra vez, y su actitud hacia mí empeoró aún más. Incluso usó métodos que no podía aceptar para humillarme. No olvides cómo me perseguiste en aquel entonces. Estos son tus deberes como esposa, Ivy.
Ivy, te quiero muchísimo. Estas palabras repetidas y confusas estaban destrozando mi autoestima poco a poco. Ya había perdido mi último rayo de esperanza hacía mucho tiempo, hasta que morí. Le pregunté a Vernon, Ascher no es buena persona. ¿Por qué? Porque su padre es un psicópata y mató a su madre. Ascher es hijo de un asesino. Vernon hizo una pausa. Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. ¿Crees que te irá bien si te acercas a él? Di un paso adelante y me acerqué mucho a Vernon. El ligero olor a detergente me persistió en la nariz. Antes, esta escena me habría hecho reír incluso en sueños, pero ahora me daban ganas de vomitar. ¿Qué tal si me acerco a ti? Sonreí. ¿Moriré? Su rostro cambió de color como si lo hubiera ofendido. Estaba sumamente disgustado. ¿De qué estás hablando tonterías, Ivy? Vernon respiró hondo como si intentara contenerse. Sé que siempre he rechazado tus confesiones, que podrían haberte hecho quedar mal. Lo interrumpí. Ya no me gustas. El ambiente se volvió incómodo y se congeló por unos segundos. ¿Qué dijiste? Vernon no podía creer mis palabras y abrió los ojos lentamente. Apreté el té con leche con fuerza y le dije, palabra por palabra, que ya no me gustabas. No deberíamos tener más contacto en el futuro. Tras decir esta frase, la enorme roca que me oprimía el corazón pareció desplomarse. Fue como si finalmente le diera una respuesta clara y concisa a mi yo muerto. También fue como si yo mismo hubiera puesto fin a ese matrimonio fallido. Vernon tenía una expresión de asombro en el rostro, igual que cuando perdió la compostura al enterarse de que estaba a punto de terminar con este amor unilateral. Después del examen de admisión a la universidad, Ivy, ¿qué truco me estás gastando esta vez? ¿Te estás desmayando para retirarte? No caeré en la trampa. Si no caes tú, vete al infierno. Efectivamente, este tipo seguía pensando que era solo otra forma de atraer su atención. Le dije lentamente, recuerda, en los próximos años, habrá un término popular en Internet llamado hombre común pero seguro de sí mismo. Suele usarse para describir a un tipo común pero demasiado seguro de sí mismo, algo bastante similar a tu estado actual. Vernon dijo con tristeza, ¿estás diciendo que soy normal? En aquel entonces, cada vez me sentía más ciego. Como no quería continuar con esta conversación sin sentido, me di la vuelta y me alejé. Pero no esperaba que Ascher hubiera estado detrás de mí todo el tiempo. Parpadeé. Los ojos oscuros y brillantes de Ascher me miraban con una sonrisa disimulada. Tomó la taza de té con leche fría que tenía en la mano con una mano y sacó una taza de té con leche caliente de su uniforme de béisbol con la otra. Ascher me entregó la taza de té con leche caliente. Parecía estar de muy buen humor. Cuando miró a Vernon por encima de mi hombro, tenía una mirada provocativa, pero curvó ligeramente las comisuras de los labios. El joven parecía despreocupado y triunfante, como si acabara de ganar una batalla silenciosa. Bajo mi mirada confusa, Ascher bajó la cabeza y bebió un sorbo de té con leche fría con la pajita. Sentí una punzada en el corazón. Pero era evidente que acababa de beber de esta taza. Al ver que Ascher se acercaba para apoyarme, Vernon se marchó furioso. Antes de irse, miró fijamente la taza de té con leche que tenía en la mano. Me conmovió un poco y también me pareció un poco gracioso. ¿Por qué Ascher parecía el enemigo acérrimo de Vernon siempre? Vernon parecía importarle mucho. Si no hubiera vuelto a los 18, quizás Ascher y yo habríamos tomado caminos completamente diferentes. Después de la preparatoria, habríamos tenido muy pocas oportunidades de reencontrarnos tras entrar a la universidad y enamorarnos de Vernon. Mi vida se centró gradualmente en Vernon. Así fui perdiendo contacto con mis antiguos compañeros. En el grupo de la clase, de vez en cuando echaba un vistazo a la lista y veía el nombre de Ascher. Su avatar negro, que no había cambiado en años, no decía ni una palabra, como si fuera una estatua silenciosa. También había oído vagamente que Ascher era el que tenía la peor vida entre nuestros compañeros. Después de graduarse de la preparatoria, no ingresó a la universidad y se convirtió en mecánico de autos. Y después de eso, nadie supo a dónde había ido. Esta fue toda la información sobre Ascher que pude extraer de mis recuerdos después de una búsqueda intensiva. Ascher se bebió mi taza de té con leche frío de un trago.
Miré las cejas y los ojos familiares pero extraños de este joven y sentí una sensación indescriptible en el corazón. Oye, Ascher, ¿cómo supiste que me gusta el té con leche con sabor a taro? Ahogado por mi inesperada pregunta, Ascher tosió de repente e incluso las raíces de sus orejas se enrojecieron ligeramente. Era claramente la época más fría del invierno. Llevaba un uniforme de béisbol bastante fino, pero el té con leche que tenía en la mano estaba caliente debido a su temperatura corporal. Ascher estaba a punto de hablar cuando lo interrumpí. Bueno, yendo a mi sesión, gracias. ¿Qué dijiste? Ascher pareció no haber oído bien y me acerqué. Dije gracias. Gracias por llegar siempre a mi lado a tiempo. Ascher medía 1,85 metros. Pensé que era por su altura y que no había oído bien. Así que me puse de puntillas, me acerqué a él y estaba a punto de darle las gracias otra vez en voz alta. Pero al instante siguiente, con una sonrisa de haberle gastado una broma, Ascher me tocó suavemente la cabeza, que yo había ofrecido para inclinarme hacia adelante. Ivy, si de verdad quieres agradecerme, más vale que me enseñes a estudiar. Cuando me tocó la cabeza, sus movimientos eran muy suaves y su mirada estaba llena de indulgencia. Parpadeé. Ese pequeño gesto fue como una pluma que rozaba suavemente mi corazón. Obviamente, tras suspirar, este adolescente sombrío parecía violento y rebelde a los ojos de los demás, pero cuando estaba conmigo, siempre era muy cuidadoso en muchos aspectos. Accedí a la petición de Ascher. En aquel entonces era el mejor alumno de la escuela en humanidades. Por Vernon dejé mi escuela y carrera favoritas y me conformé con una universidad común y corriente. Esta vez, si era posible, quería dejar más amor por mí misma y mis sueños. Al oír que acepté tan fácilmente, Ascher me preguntó, ¿no me tienes miedo? Estaba un poco confundido. También tienes ojos y nariz. ¿Por qué debería tenerte miedo? Ascher continuó, como todos, tienes miedo de que sea hijo de un enfermo mental y de que un día pierda el control de mis emociones y te haga cosas terribles. Negué con la cabeza. Ascher, ¿importa lo que pienso sobre esto? Lo más importante debería ser tu propio corazón. No escuches las voces externas. Ni antes ni ahora he tenido prejuicios por los antecedentes familiares de Ascher. Por un instante nacemos así y no podemos elegir nuestras familias originales. ¿Quién no es una persona común y corriente con defectos? Mi padre no mató a mi madre. Ascher me miró fijamente, un poco conmovido. Después de un rato apartó la mirada y dijo con calma, nunca le he contado esto a nadie. Eres el primero. La verdad es que me sorprendió bastante. Durante muchos años, había vivido en el más o menos aislamiento de todos los que ostentaban el título de hijo de un asesino. Ascher nunca le había explicado este asunto a nadie, pero solo frente a mí estuvo dispuesto a revelarme su secreto palabra por palabra. Solicité a Oakley ser su compañero de escritorio. Siempre había existido la tradición de grupos de estudio de ayuda mutua en la clase. Oakley estaba muy contento de ver que me concentraba en mis estudios y también de que Ascher finalmente hubiera entrado en razón. Ahora Ascher era mi nuevo compañero de estudio. Le pedí que firmara un acuerdo por escrito conmigo comprometiéndose a no pelear con facilidad, y Ascher obedeció. Solo después de convertirme en su compañero de escritorio, descubrí que Ascher era una persona seria una vez que se decidía a hacer algo. Lo que dijo sobre pedirme que le enseñara a estudiar no era solo una broma. Ascher se lo tomó muy en serio y empezó a priorizar el estudio. Todas las mañanas durante el periodo de autoestudio, su figura era la primera en aparecer en el aula. También ayudaba a Oakley a limpiar la pizarra a la perfección. Por cierto, sabía que era porque Oakley tenía artritis severa. Ascher parecía feroz ante todo el mundo, pero en realidad, tenía un corazón muy bondadoso. Aunque toda la clase pensara que era malo, aún así eligió ser una muy buena persona. Todo iba sobre ruedas. Sin embargo, Vernon siempre aparecía delante de mí, con o sin intención, sobre todo después de que mi relación con Ascher mejorara. Creí haberle dejado suficientemente claro a Vernon, pero inesperadamente mi indiferencia lo empeoró aún más. Un día, mientras pasaba por la cancha de baloncesto y pensaba en hacerle preguntas a Ascher, los chicos de adentro me silbaron de repente. Giré la cabeza y vi a los amigos de Vernon con sonrisas significativas. «Cuñada, ¿a dónde vas?»,
Inmediatamente me dio náuseas y sentí una fuerte aversión a ese título. Ya le dejé claro a Vernon que no volveré a molestarlo, ya que no le caigo bien. Ya no tienes que hacer bromas sobre nosotros. Es una falta de respeto para todos. Los enfrenté con cara seria. Hasta que salió Vernon, driblando una pelota de baloncesto. Últimamente has estado tan cerca de Ascher que siempre me distraigo en clase. Fuiste tú quien me provocó primero y ahora quieres parar. Creo que me caes bien, Ivy. Estoy dispuesta a intentarlo contigo siempre y cuando no te acerques más a ese psicópata. Esta persona es tan arrogante como siempre. La última frase me molestó. Cuida tus palabras. ¿Quién es el psicópata? Se llama Ascher. También estoy en una sesión de FWI. Ya me gustabas antes, pero, ¿y qué? ¿Tiene que estar tu nombre grabado en mi ADN? Si no estoy contigo, ¿tengo que erigirme un monumento? Ten un poco de vergüenza. No me hagas sentir mal cada vez que pienso en ti. Si fuera posible, preferiría que este maltratador que tengo delante muriera. Después de todo, ya me había hecho cosas tan crueles. ¿Por qué olvidarlo todo así como así? Pero uno no debería ahogarse siempre en odio. Tengo suerte de tener la oportunidad de una nueva vida, así que no debería perder el tiempo odiando a Vernon. Ya es un pedazo de basura y definitivamente no volveré a tirar mi nueva vida a la basura. Mis palabras irritaron a Vernon, quien inmediatamente se ensombreció y su rostro se volvió hacia la pelota de baloncesto que estaba pesadamente a mis pies. ¡Van! El golpe al caer al suelo fue tan fuerte que me sobresalté y retrocedí. Vernon miró hacia adelante y golpeó la cerca de alambre a mi lado. Ese rostro distorsionado y familiar frente a mí me devolvió esa sensación asfixiante de estar al borde de la muerte. Entonces uno de Vernon extendió la mano y me agarró el cuello con fuerza. Era la primera vez que se arrancaba la supuesta máscara de caza escolar y dejaba al descubierto su verdadera y fea cara. Hermano Con. Hermano Con. Sus amigos a su lado también entraron en pánico y corrieron hacia él, intentando apartarle la mano. Ese miedo en mi corazón volvió a arreciar. Sentí náuseas y ganas de vomitar, pero esta vez intenté abrir bien los ojos para ver con claridad el rostro de Vernon. Vernon no se detuvo, sino que aumentó sus fuerzas. Desde un ángulo que solo yo podía ver, su expresión era sombría y aterradora. Casi me quedé sin aire en el abdomen. Abrí la boca y le mordí la mano con todas mis fuerzas. Vernon me estrechó la mano con dolor y por fin pude respirar de nuevo. La gente que se acerca a ese psicópata tiene muy mala suerte. Oí a Vernon decirlo con extremo desprecio en ese momento. Se había convertido en el Vernon que me golpeó de nuevo. Todas las pesadillas se liberaron de la jaula del recuerdo una vez más. Hasta que Vernon se alejó con arrogancia, me abracé con fuerza y me acuclillé en el suelo, jadeando. Justo ahora, cuando me armé de valor para morderlo, sentía ira y miedo por haberlo retenido a la fuerza. Resultó que después de haber sido golpeado durante tanto tiempo, al volver a una situación familiar, aún tenía un reflejo físico. Mis lágrimas seguían deslizándose sin querer. Cada vez más compañeros se detenían a observar y una sensación de impotencia me envolvía gradualmente. Esas escenas en las que Vernon me humillaba con palabras de todo tipo a gritos y me golpeaba hasta dejarme hecho papilla en el suelo, atrayendo a los vecinos para que salieran a ver la diversión, esas escenas que finalmente había olvidado volvieron a mi mente. ¿Vendría alguien a salvarme, tal como había gritado en silencio pidiendo ayuda tantas veces en el abismo? Y al final, aún así, me destrocé. ¿Qué miras? Sal de aquí. Era la voz de Ascher. Entre lágrimas lo vi como una bestia feroz, rugiendo para ahuyentar a los compañeros, apartando el terreno y corriendo hacia mí. Me abrazó y su expresión de pánico era claramente visible. En un abrazo tan cálido y limpio, abracé a Ascher con fuerza y finalmente rompí a llorar. Realmente necesitaba un abrazo así. Soy yo. Maldita sea. Llegué tarde. Debería haberte dicho antes que no te gustara Vernon o morirías. Por favor, no llores. Conmigo aquí no importa lo que hagas. No importa si no quieres afrontarlo. Puedo pararme frente a ti. Me pararé frente a ti. La mano de Ascher temblaba mientras acariciaba suavemente las marcas rojas de mi cuello,
que me habían pinchado, y su expresión estaba llena de dolor. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero me sostenía la mano fría. No mires, no escuches y no tengas miedo. Tal como me dijiste esta vez, aunque muera, no dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Regresé al aula con Ascher. Era el recreo y los compañeros charlaban y reían en sus asientos. Al verme aparecer en la puerta, parecieron entenderse tácitamente y callaron. Algunos miraban a Vernon, quien fingía calma, pero todos sabían con claridad lo que acababa de ocurrir en la cancha de baloncesto. Regresé a mi asiento y Ascher estaba directamente en el podio. Todavía vestía el uniforme de béisbol, pero sus ojos miraban fijamente a Vernon. Varios compañeros vieron a Vernon empezar una pelea junto a la cancha de baloncesto hace un momento. Hay cosas que deberían hablarse abiertamente hoy. Desde siempre, todos han tenido malentendidos sobre mí. Mi padre nunca fue un asesino. Fue un gran policía y amó mucho a mi madre cuando vivía. Murió en la frontera, no en una fría prisión. Vernon, cuando me impusiste tu propia historia, la inventaste de forma bastante convincente. ¿Quieres contarles a todos sobre tu situación familiar tú mismo, o lo hago yo por ti? Toda la clase ya se había quedado en silencio. Todos parecían entender algo. Algunos compañeros de la clase ya habían ido discretamente a pedirle a Mali. Sin embargo, Vernon se levantó de repente de su asiento con una mirada feroz, corrió al podio y agarró a Ascher del cuello. Ascher le sacaba media cabeza a Vernon. Se acercó al oído de Vernon y dijo algo que nadie entendía. Entonces Vernon de repente enloqueció y apuñaló a Ascher con algo en la mano. Ascher no tenía la menor intención de defenderse ni esquivarlo hasta que sus compañeros vieron claramente que era una cuchilla de arte y que se había clavado profundamente en el hombro de Ascher. Solo entonces todos despertaron del susto, recobraron el sentido y corrieron a separarlos. Vernon estaba retorcido por los brazos y aplastado contra el suelo. Mientras esperaba a que el maestro regresara y se ocupara del asunto, corrí hacia Ascher para revisarle la herida. Grité con ansiedad, cortando a Kai. ¿Eres estúpido? ¿Por qué no te esquivaste incluso después de que te gritara? Los ojos de Ascher aún brillaban, llenos de una sonrisa inquebrantable. Te prometí que no volvería a pelear y cumpliré mi palabra. Así que no contraatacaré hoy. ¿Me porto bien, Ivy? Ascher extendió la mano, intentando sujetar mis dedos. Mi corazón latía con fuerza por culpa de Ivy. Era un apodo íntimo que solo usaban mis familiares. Cuando Ascher me llamaba así, siempre había una intimidad indescriptible. Lo fulminé con la mirada. Pensé que aún tenía muchas cosas que explicarme. En medio del caos, Ascher se acercó a mí y me dijo en voz baja, Ivy, qué gusto volver a verte. El final de la primera historia desde la perspectiva de Ascher. La uña del cúter no era muy profunda, pero Oakley insistió en que Ascher se quedara en la sala del hospital y se sometiera a una serie completa de exámenes antes de irse. Había querido volver a clase, pero tanto Oakley como Ivy insistieron una y otra vez, así que no tuvo más remedio que quedarse, acostado en la cama del hospital. Los pensamientos de Ascher lo llevaron de vuelta a su vida anterior. Cuando Ascher aún estaba en el instituto, lo despertaban todas las noches los ruidos de peleas y palizas provenientes de la puerta de al lado. Solo sabía que su vecino era un chico de su misma edad y parecía ir a la misma escuela. Sin embargo, el dueño de la casa de al lado tenía una enfermedad mental y cada vez que se le recrudecía, golpeaba a su esposa hasta casi matarla. Su madre había llamado a la policía en secreto, pero cuando llegó, lo único que pudieron hacer fue mediar. Hasta que un día, el vecino de al lado se peleó con su padre y ambos salieron de la habitación. Aunque estaba cubierto de sangre, Ascher supo que era Vernon, el de su clase, aquel estudiante excepcional que era completamente diferente a él. Al día siguiente Vernon se plantó frente a él con arrogancia, sin su aspecto avergonzado ni desaliñado. No le dirás esto a nadie, ¿verdad? Soy el presidente del sindicato de estudiantes. Conozco a mucha gente en la escuela y tengo buena reputación. Si prometes mantenerlo en secreto, puedes pedirme ayuda cuando la necesites en la escuela en el futuro. Aunque Ascher no solía chismear a escondidas, el tono hiriente de Vernon lo incomodaba un poco. A partir de esa frase, le disgustó sin motivo alguno este supuesto galán de la escuela. Así que en ese momento Ascher no le dio buena suerte a Vernon.
No accedió ni se negó. Al fin y al cabo para Ascher, este asunto no le incumbía en absoluto y no se molestaba en difundir chismes. Hasta que una noche el delincuente fugitivo en cuya detención había participado papá, el que se había escabullido de la red, de alguna manera encontró su hogar. El asesino había venido con la intención de vengarse. Apuñaló varias veces en la oscuridad y luego huyó. Pero ese invierno, debido a la demora y al rescate, Ascher perdió a su madre para siempre en este mundo. Lo dejaron solo y nadie lo querría más. Fue también en esa época que alguien en la escuela difundió el rumor de que había un pequeño psicópata en 5º grado. Antes de que los compañeros estuvieran seguros de quién era, Vernon tomó medidas preventivas y adaptó vívidamente la historia de Ascher llevando a su madre al hospital una noche de invierno. Todos los compañeros lo creyeron y el rumor se intensificó. Después de todo, Vernon era el presidente del sindicato de estudiantes, guapo y con excelentes calificaciones. Nadie sabía que le había impuesto su propia historia de vida a Ascher solo para ocultar que su padre era un enfermo mental. Pero a Ascher no le quedaba nada y ya no le importaba lo que dijeran los demás. Se volvió aún más egocéntrico. Empezó a abandonar por completo sus estudios y a entregarse a conflictos violentos infantiles, como si esto pudiera adormecer su anhelo extremadamente doloroso. El día que conoció a Ivy, ella estaba en la entrada del comedor escolar, sosteniendo una taza de té con leche y sabor a taro, y dijo indignada: «No puedes decir esas cosas de Ascher. No hizo nada malo». Frente a ella había varios chicos de la clase a los que les gustaba causar problemas. No tuvo elección sobre en qué clase de familia nació. Aunque su padre esté enfermo, debe estar muy triste. Somos sus compañeros de clase. Si Ascher nos oye hablar así a sus espaldas, ¿qué pensará? Aunque muchos en la clase creían firmemente que Ascher mataría gente, Ivy alzó la voz por Ascher. Ella creyó en él. Ascher empezó a fijarse en Ivy y cada día no podía apartar la vista de ella. Ascher sabía exactamente qué tipo de pelitos tenía a Ivy en la mano cuando recogía los cuadernos. A veces era un corazón rosa y a veces era una estella. Un día, durante la siesta de clase, la diadema de Ivy se cayó al suelo. Ascher la recogió como si hubiera encontrado un tesoro y, en secreto, se puso el corazón rosa en la mano. Al faltar a clases, levantó el corazón rosa de su muñeca y le preguntó a su buen amigo Jasper: «Dime, ¿esto cuenta como que le gusta a alguien?». Jasper también estaba en el mismo lío que él, enamorado en secreto de la monitora de la clase, una niñita llamada Serena. «Yo tampoco lo sé. Simplemente me parece tan linda. Cada vez que la veo». «Sí, es cierto, pero mi Ivy debe ser aún más linda». Cada vez que veía a Ivy, Ascher pensaba que era realmente hermosa. Sus largas pestañas eran como un pequeño abanico y sus pequeños labios debían ser muy suaves al besar. Siempre lograba derretirle el corazón. Ascher también oyó que cuando los padres de Ivy venían a recogerla, la llamaban cariñosamente Ivy. ¿Cómo podía ser tan lindo el apodo de la infancia de alguien? Ivy, Ivy. Siempre lo recitaba en silencio como el conjuro más hermoso entre sus labios y dientes. Hasta que vio a Ivy enamorarse de Vernon, armando un escándalo y todo el mundo enterándose. Pero ella nunca parecía tener miedo y siempre avanzaba con valentía. A Vernon claramente no le importaba en absoluto, solo la llamaba cuando quería y la despedía cuando no. Fue una lástima que después no le gustara. Ascher cursó la preparatoria a duras penas. Debido a su bajo rendimiento en el examen, no logró entrar en la universidad ideal que había soñado. Consideró repetir un año de estudios, pero luego sintió que la vida no tenía sentido. ¿De qué servía trabajar duro en una vida donde no tenía nada? Aún así seguía teniendo un pensamiento egoísta y se mudó a la ciudad donde vivían Vernon e Ivy. Como no tenía estudios, solo pudo encontrar trabajo como mecánico de coches. El lugar donde trabajaba Ascher estaba justo debajo de la empresa de Ivy. No pretendía molestarla ni que lo consideraran un pervertido. Solo quería poder observar a Ivy en silencio. Solo cuando supiera que vivía bien podría sentirse tranquilo. De vez en cuando, se producían conversaciones en el grupo de Ouija de antiguos compañeros. Un día Ascher vio a Ivy enviando con alegría las invitaciones de boda electrónicas de ella y Vernon. Otros compañeros enviaron sus felicitaciones uno tras otro y los emojis no dejaban de aparecer en la pantalla.
Ivy, en la foto de la boda, sonreía radiante. Debía ser la novia más hermosa del mundo. Asher apagó su teléfono en silencio. Yaciendo en el dormitorio de apenas unos metros cuadrados, con el olor a aceite de motor en la nariz, sus ojos se llenaron de amargura y un dolor oculto en el corazón. Este era el final de su historia con Ivy. Su amor nunca tendría la oportunidad de expresarse abiertamente en esta vida. También se enteró de la muerte de Ivy a través de un grupo de Ouija que casi abandonó. Asher descubrió accidentalmente que cuando Ivy murió, apenas le quedaba un trozo de piel intacta y estaba todo magullado. Una ira abrumadora lo consumió, sobre todo después de ver que Vernon rápidamente había encontrado una nueva novia. La última lucidez de Asher quedó destruida. Su chica dormía para siempre, pero el diablo seguía suelto. No sabía por qué, pero no podía dormir ni de día ni de noche porque, mientras cerrara los ojos, veía aparecer una y otra vez los ojos rojos e hinchados de Ivy. Al séptimo día de la muerte de Ivy, Asher planeó cuidadosamente y roció a Vernon con gasolina. Luego, con un suspiro, encendió el mechero. El rostro de odio de Vernon finalmente desapareció gradualmente entre las llamas. En ese momento el corazón de Asher se llenó de una paz perdida hacía mucho tiempo. Si era posible, esperaba que Vernon se fuera al infierno. Asher sacó la foto de graduación de la preparatoria, que ya había visto. En la foto había logrado apretujarse junto a Ivy con gran esfuerzo ese día. Ivy llevaba una coleta alta y maquillaje ligero. Él llevaba su diadema en la mano e inclinó la cabeza ligeramente hacia ella. En el momento en que se presionó el obturador, este era el fondo de pantalla del celular de Asher y también la única foto que se habían tomado juntos a lo largo de los años. Asher besó esta foto y luego saltó desde lo más alto de la ciudad. Pero el destino volvió a girar. Asher nunca imaginó que volvería a tener 18 años. Este fue simplemente el mejor regalo del cielo. Ese fue el año en que Ivy más amó a Vernon y también el año en que Asher más amó a Ivy. Sin embargo, de ahora en adelante, Asher amará a Ivy cada año. Una anécdota extra: el día que se publicaron los resultados del examen de admisión a la universidad, no pudieron contactar con Asher. Ivy estaba muy preocupada. Ya había revisado sus calificaciones. Esta vez, no solo había entrado en la universidad ideal, sino que también la habían admitido en la carrera que le gustaba. Quería compartir la buena noticia con Asher de inmediato, pero ¿quién podía explicarle por qué había desaparecido? Corrió a casa de Asher sin aliento. La tía de Asher dijo que no había visto al chico después de que salieran los resultados hoy. ¿Será que sus resultados no fueron buenos y él mismo no quería verla? ¡Qué ingenuo! Aunque ella y Asher habían acordado que debía ser admitido en la misma ciudad que ella para que ella aceptara su confesión, de hecho, incluso sin eso, ella habría accedido. Después de que expulsaran a Vernon de la escuela, la policía se lo llevó y su paradero aún se desconoce. Ese demonio pagaría el precio que le correspondía bajo las sanciones de la ley. Bajo el interrogatorio de Ivy, Asher lo confesó todo. Solo entonces supieron que ambos habían recibido una segunda oportunidad. Ivy lloraba y reía a la vez. Le preguntó si le dolió al saltar del edificio. Asher dijo que le había dolido bastante. Así que después, le daba una paliza a Vernon cada vez que lo veía. Ni siquiera Oakley lo soportaba. Dean dejó escapar un profundo suspiro. De repente Ivy recibió un mensaje de WeChat en su teléfono. Lo miró rápidamente. Era una captura de pantalla de los resultados de Asher, enviada por Asher. También hubo una frase apasionada: querida amiga, he cumplido con el requisito. Fue como si fuegos artificiales florecieran sobre su mano. Ivy estaba tan feliz que gritó: ¡Ivy! La voz de Asher llegó desde atrás. Ivy se giró sorprendida y vio a Asher sosteniendo un gran ramo de flores, con la cabeza empapada en sudor, y de hecho, llevaba en la mano una diadema rosa que no había podido encontrar antes. Ivy sonrió y corrió a abrazarlo. Mi mamá dijo que no deberíamos salir a cenar esta noche. Ven a mi casa. Antes de que Ivy pudiera terminar la frase, el beso de Asher la ahogó. Fue tan bueno como lo había imaginado. Besarla fue muy agradable. Fin.